Esto es Como Usted, un programa para alegrar tu sábado. Oferta y demanda, producción, intercambio, consumo, distribución, bienes y servicios. Los temas económicos nos importan, como a usted. Ahora hablamos de economía. 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana, lo tenemos en línea a Pablo Menéndez Portela, economista del Centro Atenea. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Verónica, Francisco, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? Un gustazo, gracias por atendernos. El gusto es mío. Bueno, Pablo, qué tema preocupante, ¿no? Con el cual tenemos que conversar con vos de una mañana de día sábado, pero bueno, lo bueno es que tener un programa a los fines de semana nos permite analizar desde otra perspectiva todo lo que ha acontecido en materia económica, en este caso, durante la semana. Primero, ¿qué es Centro Atenea, a donde vos estás trabajando y los cuales hacen estadísticas y demás? Contale a la gente. Bueno, el Centro Atenea es un centro de estudios que abarca distintas temáticas, ¿sí? No solamente hacemos estudios en lo que tiene que ver con la coyuntura de la parte económica, sino también que abarcamos otros temas como el mercado de trabajo o inclusive temas de género, y en el último tiempo también estamos formando parte de un espacio que se llama Agenda Argentina y que tiene por objeto debatir y acercar propuestas a la clase política como para encarar los distintos desafíos que se le están presentando a la Argentina en el último tiempo y que realmente son muchos y bastante acuciantes. Sí. Vamos a hacer un resumen desde tu conocimiento. Yo me imagino, me pongo en el lugar de la gente que está escuchando la radio, que se habló muchísimo del dólar. Todos estos días se viene hablando mucho. Ya los portales, por ejemplo, en las páginas web de noticias, sí, ya aparece directamente. Cuando abriste, dice cotización del dólar hoy, como si fuese visto una cosa que nos va marcando el rumbo día a día, y que en el fondo pasa esto. ¿Qué podemos hacer como a modo de resumen hoy sábado para que la gente entienda qué está pasando, qué pasó esta semana, qué va a pasar, dónde estamos parados en cuanto al dólar y en cuanto a nuestra economía? Sí, me alegra que encares el tema por ese lado, porque quizás realmente estamos atrapados en una coyuntura en la que en el día a día, en el minuto a minuto, estamos siguiendo el valor del dólar, o hay otra palabrita también que se está repitiendo mucho últimamente, que es riesgo país. Sí. Y a veces en ese fragor de lo que pasa en el minuto a minuto nos perdemos de lo que es realmente importante y de cómo esto termina en definitiva afectando a lo que más nos interesa, que es la inflación, el salario real, si vamos a llegar a fin de mes. Y en ese sentido, lo que tenemos que decir lamentablemente es que la inflación hoy por hoy es la más alta de los 25 años. Eso. Y esto lo decíamos antes incluso de todos estos movimientos o de toda esta inestabilidad o incertidumbre que notamos después de la votación en las elecciones primarias, con lo cual estas variables probablemente, y todavía no tenemos los datos oficiales, que los vamos a tener en unos días, pero sí, muy probablemente hasta se van a ver empeoradas por toda esta situación. Entonces, sí. decime. Cuando la gente conversa y dice, la gente de la calle, ¿no? Hablo de la calle, de la gente que te encontrás cuando salís del supermercado, la gente que de pronto no es tu amigo ni tu vecino, pero hoy nos miramos todos en el supermercado cuando vamos a comprar algo y como que con la mirada misma nos decimos algo, ¿viste? Uy, mirá esto, cómo se elevó, o voy a una segunda o tercera marca incluso. Háblanos acerca de la suba de los precios en los alimentos, que es lo cotidiano, es con lo cual el ciudadano, el argentino común, es como la primera cuestión que ves cuando te das cuenta que la economía no está yendo bien. Y en definitiva, das en el clavo porque eso es lo importante. Realmente en el caso de los alimentos estamos viendo un nivel de inflación que supera la inflación promedio de la economía. Es decir, que el caso de los alimentos es todavía más grave que el de otros bienes de la economía. Y esto tiene que ver con que durante los últimos años se han seguido políticas que deliberadamente ataron precios que son claves para nuestro día a día al valor del dólar, y uno de ellos es el precio de los alimentos, ¿sí? Buena parte de la composición del precio de los alimentos
tiene que ver con el valor del precio de las materias primas que los componen, y muchas de esas materias primas tienen un precio internacional que está fijado a valor dólar, con lo cual lo que esto genera es que cualquier cimbronazo que nosotros podamos tener en el valor del dólar va a terminar impactando a la larga en el valor de los alimentos y en definitiva en nuestros salarios reales. Me parece que en los últimos años se siguieron políticas que lamentablemente nos dejaron más desguarnecidos, podríamos decir, o más a la deriva, más pendientes del valor del dólar, y por eso es que hoy vemos el valor del dólar, e incluso si no fuera tan relevante para nosotros, porque no tendríamos interés en comprar dólares o no tendríamos posibilidad de ahorrar, incluso en esos casos nos veríamos afectados por toda esta inestabilidad en el frente cambiario. ¿Cuáles fueron las últimas investigaciones que hicieron desde el Centro Atenea? Que ahí yo, antes de venir a la radio, estuve viendo la página de ustedes y demás. ¿Cuáles son las últimas investigaciones que se han hecho en relación con el trabajo, en relación con los temas que ustedes abordan? Bueno, yo en particular haría foco en dos líneas de trabajo que estamos siguiendo en el último tiempo. Una tiene que ver con la situación del mercado de trabajo. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con estadística en la cantidad de puestos de trabajo informada por el Ministerio, o mejor dicho, la Secretaría de Trabajo, por además Ministerio, y que a su vez viene de las declaraciones que los distintos empleadores o los propios monotributistas hacen a las oficinas fiscales, y en este sentido realmente la situación podemos marcar que es bastante preocupante. Si hablamos de los últimos 4 años, tenemos que decir que el sector industrial se vio claramente perjudicado en este sentido, con una pérdida de 140.000 puestos de trabajo, y lo preocupante de esto, más allá de este sector en sí, es que estos puestos de trabajo no se vieron repuestos en ningún otro sector de la economía. Incluso en algunos casos lo que notamos es que muchos de estos trabajadores se terminaron volcando a otras formas de empleo, como ser, por ejemplo, el monotributo, el trabajo eventual, y esto nos está hablando a las claras no solamente de una destrucción de la cantidad de puestos de trabajo, que es lo que solemos escuchar en los medios, sino también una precarización de el trabajador en sí, en tanto hoy hay muchísimos trabajadores que realmente podemos decir que la están remando, y si bien todavía están pudiendo trabajar, lo están haciendo en condiciones más precarias, con ingresos no fijos y en muchísimos casos sin protección de la seguridad social y de la registración que corresponde. Perfecto, Pablo. La verdad es que, bueno, por lo menos tenemos un panorama impecable, súper claro lo que nos contás. Te hago una última pregunta para cerrar la nota, porque ya en un ratito llegan las noticias. ¿Cómo ves las medidas tomadas de este cepo? ¿Es un cepo para vos o con estos márgenes para el pequeño ahorrista no es un cepo? Sí, creo que es difícil ponerle etiquetas a las cosas. No sé si yo le llamaría cepo, o si cepo es la palabra que más me gusta para describir lo que se está haciendo. Lo que sí diría es que lo que se implementó es un control de capitales, es una medida que podríamos considerar sana, que se toma en muchísimos países del mundo. En las investigaciones económicas está establecido, hay muchísimas experiencias en las que se pudo comprobar que la libre movilidad de capitales sin ningún tipo de restricciones le genera problemas a países como el nuestro, porque los capitales suelen ser volátiles y suelen tener, como decimos, un comportamiento de valor, es decir, que entran todos juntos en un momento determinado en un país y después salen todos juntos porque cuando se produce un evento de salida, como en este caso pudo haber sido el detonante, ¿sí? las elecciones primarias del mes pasado, una vez que se produce ese detonante quieren
los capitales salir todos masivamente, y hay muchísimas experiencias a nivel histórico internacional de que esto es muy perjudicial para aquellos países donde esto ocurre, con lo cual poner un control de capitales parece una medida acertada para disminuir la incertidumbre, la volatilidad en este momento, y lo que uno lamenta quizás es que quizá por una cuestión ideológica esto no se hiciera antes, Claro. y quizá como país nos hubiéramos evitado muchos de los problemas que tuvimos durante el mes pasado. Y los que vamos a seguir teniendo, lamentablemente, ¿no? Por las estadísticas y por las cuestiones. Pablo, decile a la gente cuál es la página web de Centro Atenea, así, bueno, siguen de cerca todas las investigaciones y las estadísticas y demás que ustedes están realizando, por favor. Como no, los invitamos a entrar a centroatenea.com.ar, y también tenemos nuestra cuenta de Twitter, sí, es Atenea-centro, y lo mismo en Facebook. Muy bien, te mandamos un gran abrazo. Pablo Menéndez Portela, nombre y apellido completo. Que tengas excelente fin de semana. Igualmente para ustedes, gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo enorme.